Yo sí. Ok, Sí. ¿Mm? perfecto. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Raimundo y en este caso a mí me tocó hablar sobre algo un poco diferente a lo que expusieron mis compañeras, que no tiene tanto que ver con lo que es los deportes como tal, pero sí sobre ciertas estrategias nutricionales para la recomposición corporal, ¿vale? A diferencia de mis compañeras que hicieron su ponencia un poquito más teórica, en mi caso yo decidí hacerla más práctica, entonces espero les gusten mucho las matemáticas porque aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces, vamos a iniciar bueno, mi nombre es Raimundo, soy licenciado en nutrición, ya me presentó muy bien Miguel. Vamos a continuar. Primero que nada, me gustaría iniciar con el tema de obesidad. Sabemos hoy en día que México está en el primer puesto de obesidad infantil en el mundo y el segundo puesto en obesidad en adultos, según la UNICEF, en el 2020. La obesidad nos puede traer ciertos problemas, entre ellos problemas articulares, problemas de hígado graso, de hipertensión arterial, sarcopenia, para los que no saben, es pérdida de masa muscular, cáncer, dislipidemia, diabetes, riesgo cardiovascular, entre otras cosas las cuales están involucradas esta enfermedad. ¿Vale? Sabemos que esta enfermedad en su gran mayoría está definida como el exceso de grasa corporal. Y eso más que nada es en lo que me voy a enfocar en esta plática. Hablar específicamente de la pérdida de grasa corporal. El hecho de que los deportistas o los atletas o las personas que realizan actividad física o ejercicio físico presenten altos niveles de grasa, pues nos puede afectar en varias situaciones. Por ejemplo, en que disminuye la disipación de calor, tienen menor economía de movimiento, tienen mayor predisposición a lesiones por el peso extra que están cargando por esta grasa y también disminuye en su gran mayoría la capacidad aeróbica. Entre otros factores o otros problemas que afecta el exceso de grasa corporal. Pero básicamente vamos a resumir todos estos factores en disminución de rendimiento deportivo o bajo rendimiento deportivo. Y eso es algo pues que evidentemente no queremos en ninguna situación, ya sea a nivel olímpico, a nivel competitivo o incluso a nivel estético como en esta ocasión. Existen ciertos valores ideales, entre comillas, de grasa corporal. En este caso, les presento las tablas basadas en las guías del National Institute of Health, el cual nos dividen en edades y en sexo. En la parte de arriba tenemos mujeres, en la parte de abajo tenemos hombres. Lo que es azul es bajo porcentaje de grasa, el famosísimo porcentaje de grasa que todos buscan saber o quieren conocer. El verde significa saludable, el amarillo sería exceso de grasa y el rojo ya estaría considerado como un exceso de, una obesidad, perdón, ¿vale? Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que existen muchísimos métodos con los cuales nosotros podemos evaluar la composición corporal del deportista o del atleta. Ninguno es mejor que otro, todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Pero, por ejemplo, tenemos algunas herramientas de bioimpedancia, llámese InBody o cualquier otra marca que ustedes utilicen o conozcan. Tenemos el DEXA, también considerado como el estándar el gold standard. Y tenemos la antropometría, la medición de pliegues, circunferencias, diámetros, para con ellos estimar por medio de ecuaciones matemáticas cuánto es tu porcentaje de grasa. Ahora, ¿cuál es el problema? En este caso, más que nada, vamos a hablar de la antropometría. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que existen muchísimas fórmulas en las cuales nosotros podemos utilizar para estimar el porcentaje de grasa corporal, el famosísimo porcentaje. Esta es una tablita que yo sé que muchísimos ya conocen, pero es una descripción bastante buena de un estudio en el cual se presenta el mismo sujeto, los mismos pliegues o las mismas medidas, el mismo protocolo, pero con resultados diferentes.
Hay ecuaciones en las cuales, por ejemplo, nos pueden sobreestimar el porcentaje de grasa corporal. Hay otras que nos pueden subestimar el porcentaje de grasa corporal. Entonces, aquí la pregunta cuando llega un paciente y que te dice, es que yo ya sé cuál es mi porcentaje de grasa o ya sé qué porcentaje de grasa quiero tener o voy a tener o busco, la pregunta es, bueno, ¿con qué método? Y en grado caso de que sea la antropometría, pues ¿con qué forma? Hay unas fórmulas las cuales solo utilizan 6 pliegues, hay otros las cuales utilizan 8 pliegues, hay otras que ni siquiera utilizan pliegues, puras circunferencias, en los cuales, a fin de cuentas, hay que entender que todas son estimaciones. Y lo que siempre digo es, las ciencias de la salud, como lo son la nutrición, la medicina, no son ciencias exactas, son ciencias variables. Por lo tanto, nunca va a haber verdades absolutas, ¿vale? Sin embargo, bueno, sí va a haber ciertas herramientas que nosotros podemos utilizar o métodos que nosotros podemos utilizar en los cuales nos podemos apegar lo más que se pueda a la realidad. En este caso, por ejemplo, el fraccionamiento de 5 componentes o de 5 masas viene siendo uno de los modelos, los cuales vienen siendo como los más exactos, entre comillas, o más precisos para calcular la composición corporal. Este es un método el cual diseñó Bill Ross y Deborah Kerr y publicaron por ahí un estudio bastante famoso y muy citado. Y también es un método el cual es uno de los más utilizados en casi todos los comités olímpicos en deportistas. Pero, bueno, los 5 componentes vendría siendo la masa adiposa, la masa muscular, la masa ósea, la masa de la piel y la masa residual. Pero tiene una principal limitación, por decirlo de alguna manera, que el fraccionamiento de 5 compartimentos te contabiliza la masa adiposa y no la grasa como tal. Y les explico un poquito la diferencia. Nosotros tenemos adipocitos, los cuales son las células de grasa, las cuales las tenemos almacenadas para utilizar en ciertas situaciones en las cuales las necesitemos. Pero este adipocito es una célula y como todas las células tienen ciertos organelos, tienen agua, tienen mitocondria, tienen diferentes componentes y también tiene un porcentaje graso este adipocito o el porcentaje o la parte del adipocito que está conformado de grasa. Por lo tanto, para poder saber cuál es mi porcentaje de grasa, solo con el método de 5 compartimentos no vendría siendo como la mejor opción, debido a que, como les digo, el resultado te lo da como masa adiposa, no como masa grasa como tal. Entonces, ¿qué opciones son las que existen? Bueno, existen, por ejemplo, una fórmula que diseñó Martin en 1994, nos estima por medio de esta ecuación qué acción lipídica tiene el adipocito y a partir del porcentaje de masa adiposa poder sacar el porcentaje de masa grasa, ¿vale? La ecuación la tenemos aquí en pantalla, es una ecuación bastante sencilla y me interesó o me pareció bastante práctico el poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un chico, una chica, el cual tiene un 25% de masa adiposa, ¿vale? Según el fraccionamiento de 5 compartimentos. ¿Y cómo podemos convertir esa masa adiposa en grasa, en porcentaje de grasa? Bueno, pues aplicamos la fórmula, sustituimos valores, ponemos las variables constantes y ponemos el porcentaje de masa adiposa donde nos los indica. Recuerden que primero se tiene que calcular lo que está dentro del paréntesis, nos da un cierto resultado y después lo sumamos a la otra constante. Y nos dice que la fracción lipídica del adipocito es 63.7%. Y esto quiere decir que tiene 63.7% de grasa. Esa es la fracción del adipocito el cual está hecha de grasa. Los demás son organelos, organulos y son otros componentes del adipocito. Entonces, ¿cómo convierto este 63.7% en el porcentaje de grasa? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a convertir el porcentaje adiposo en porcentaje graso. Nosotros tenemos que el sujeto tiene un peso total de 70 kilogramos.
Su porcentaje adiposo es de 25%, según el fraccionamiento de 5 compartimentos. Si eso lo convertimos a masa adiposa, que recuerden que cuando hablamos de masa es convertir a kilogramos, es 17.5 kilogramos. Nosotros por medio de la ecuación pasada sacamos que el 63.7% era la fracción lipídica del adipocito. Por lo tanto, vamos a convertir esta fracción lipídica en masa lipídica. O sea, de estos 70 kilos, perdón, de estos 17.5 kilos de grasa que tiene o de masa adiposa que tiene, vamos a calcularle el 63.7% y nos dice que son 11.1 kilos de masa lipídica. Y esto lo único que tenemos que hacer es sacar el porcentaje, considerando que el 100% es 70 kilogramos, por lo tanto tendría un porcentaje lipídico de peso o un porcentaje de grasa de 15.8%. Esa vendría siendo la forma en la cual podemos estimar el porcentaje de grasa a partir del porcentaje de masa adiposa de acuerdo al fraccionamiento de 5 compartimentos. Como bien dice Francis Hallway, existe más o menos un 10% de diferencia, si se dan cuenta, de 15 a 25 es 10% de diferencia. O sea, podríamos decir que el porcentaje de adiposidad sobreestima aproximadamente en un 10% el porcentaje de grasa. Continuando con la presentación, pues para poder disminuir este porcentaje de grasa o esta masa adiposa, pues existen diferentes abordajes nutricionales. En este caso voy a tomar el ejemplo que nos da nuestro buen amigo, el cual nos dice, hay 3 tipos de abordajes nutricionales. Va a haber ciertas estrategias nutricionales, los cuales nos van a ayudar para la salud, pero que no nos van a dar rendimiento y tampoco nos van a generar una correcta o una buena estética. Va a haber otras estrategias nutricionales, las cuales nos van a ayudar con el rendimiento, pero que no van a ser saludables y tampoco nos van a ayudar a la estética. Y otras estrategias nutricionales, los cuales nos van a ayudar para tener una correcta estética corporal, que no van a ser saludables y tampoco nos van a generar mucho rendimiento. Aquí lo ideal, evidentemente, en este diagrama de Venn, es caer en el punto medio entre salud, rendimiento y estética. Por lo tanto, existen ciertas prioridades deportivas, las cuales también nos expone un grande en la investigación, que es Eric Helps, lo cual nos presenta su famosa pirámide de prioridades deportivas. Como todas las pirámides, la parte de abajo, al tener mayor superficie, nos dice que es lo más importante. Y la parte de arriba, al tener menor superficie, pues nos habla que es lo menos importante o lo que menos le tenemos que dar importancia. Entonces, Eric Helps nos dice, lo más importante para cualquier objetivo viene siendo el total de calorías, el total de requerimientos que le vas a dar calóricos o energéticos a tu deportista o a tu atleta. En el segundo nivel están los nutrientes, ya sea los macronutrientes y los micronutrientes. Llámese vitaminas y minerales o la distribución de los carbohidratos, proteínas y lípidos, también llamadas grasas. Por otra parte, tenemos el timing nutricional, o sea, cómo vamos a distribuir los diferentes tiempos de comida, cuánto tiempo antes vamos a consumir, cuánto tiempo después y cada cuánto vamos a consumir un alimento o un cierto nutriente. Y por último, pues los suplementos, los cuales simplemente son ciertas ayuditas que nos pueden servir para llegar a nuestros objetivos. Yo siempre les digo a mis alumnos, el gran error de todos los gimnasios o de la gran mayoría de los gimnasios es que ven esta pirámide al revés. Es el primer día de gimnasio, es el primer día de entrenamiento y ya te están recomendando un suplemento, ya te están recomendando incluso hasta un fármaco, cuando realmente no saben ni siquiera si estás consumiendo las calorías que deberías, si tienes una correcta distribución de macro y micronutrientes de acuerdo a tus objetivos, o un correcto timing, pero bueno, ellos ya te están recomendando ciertos suplementos. Bueno, continuando con la presentación y tomando de referencia también la pirámide de prioridades deportivas de Eric Helps, en las cuales nos dice que las calorías son lo más importantes, pues presento también una traducción que hice
de este genio también de la nutrición deportiva, que es Asker Jokenruth, y que nos dice las diferentes características y cómo funcionan las diferentes dietas para poder bajar de peso. Si se dan cuenta, tenemos diferentes dietas o estrategias nutricionales, como quieran decirle, la baja en carbohidratos, la cetogénica, la paleo, la baja en grasas, el ayuno intermitente, las que controlan el peso, las muy bajas en calorías, etc., etc. Y estoy seguro que existen muchísimas más que Asker no tomó en cuenta en esta tabla. Nos da una descripción corta de en qué consiste esta estrategia nutricional o esta dieta y cómo es que funciona. Y la gran realidad es que la conclusión de él, y que es bastante válida y muy buena, es que cualquier tipo de dieta o de estrategia nutricional que te genere un déficit calórico te va a hacer perder peso. Y eso es un hecho. Las calorías son las que mandan. Me ha tocado, por ejemplo, ver muchos influencers en redes sociales, en diferentes medios, que, por ejemplo, publican de que es que no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Importa más que consumas alimentos de gran calidad o de muy buena calidad o gluten free o libres de agentes genéticamente modificados. Y la gran realidad es que no. O sea, lo que sí importa son las calorías. A mí no me sirve de nada que tú estés consumiendo alimentos orgánicos, que estés consumiendo alimentos libres de pesticidas y alimentos súper caros y súper extravagantes si a fin de cuentas tú estás teniendo un superávit calórico y tu objetivo es perder peso. No me sirve de nada que tengas excelentes alimentos si no estás controlando cuánto estás consumiendo. Entonces, algo que quiero que quede súper claro es, siempre las que van a mandar son las calorías y a partir de esa cantidad de calorías, de X cantidad de calorías que te toca consumir, es que vas a elegir alguna de estas estrategias nutricionales o no, porque tampoco es una obligación el llevar una cierta estrategia. Por ejemplo, hay personas que están muy casadas con la dieta cetogénica, hay personas que están muy casadas con la paleo, hay personas que están muy casadas con la dieta vegetariana, que no está mal, pero tampoco es obligación llevar una cierta línea en tu alimentación. Siempre y cuando tú tengas una correcta ingesta calórica y una correcta distribución de macronutrientes, realmente la estrategia que tú utilices pues va a quedar de más, ¿vale? Entonces, siguiendo con la misma línea y hablando sobre el balance calórico, pues el balance calórico, como todos sabemos, viene siendo la relación entre la energía consumida y la energía gastada. Y esta la podemos, la podemos manipular por medio de disminución del consumo de energía, o en otras palabras, comer menos de lo que comes, o aumentando el gasto de la actividad física, o incluso una combinación, ¿vale? Hago un déficit calórico moderado o bajo y aparte añado actividad física para que ese déficit calórico se haga aún más amplio y podamos tener una mejor pérdida de peso o pérdida de grasa. Bueno, por lo pronto una buena pérdida de peso, ¿vale? Y hablando de los ejercicios o de la actividad física, pues hay ciertas recomendaciones las cuales nos hace el American College of Sport Medicine o el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Una de ellas es que se recomienda de 200 a 300 minutos a la semana para la pérdida de grasa y también para el mantenimiento del peso perdido, que eso es algo sumamente importante. No solo es crear una estrategia nutricional o calcular una estrategia nutricional o requerimientos nutricionales para que mi paciente o mi atleta baje de grasa, sino también para que mantenga ese peso perdido de grasa, ¿vale? El punto número 2 es, recomienda también hacer por lo menos 2 veces a la semana un entrenamiento de sobrecarga o entrenamiento de fuerza. Sabemos que el entrenamiento de fuerza es fundamental también para la pérdida de peso y para la pérdida de grasa y sobre todo también para evitar la pérdida de masa muscular. El punto número 3 es, independientemente del tipo de ejercicio que tú realices, cumpliendo con estos 200 o 300 minutos a la semana y estas 2 veces de ejercicio de sobrecarga a la semana, lo más importante es la adherencia del ejercicio.
No importa si a ti te gusta el CrossFit, si a ti te gusta el barralate, si a ti te gusta el Zumba, si a ti te gusta el spinning, si a ti te gusta el yoga, si a ti te gusta el entrenamiento funcional, no importa realmente qué tipo de estrategia de actividad física realices, siempre y cuando lo hagas constante y tengas una correcta adherencia a ese ejercicio. Recordemos que el ejercicio en esta situación en específico nos va a ayudar a gastar más calorías y a hacer más grande ese déficit para mejorar la pérdida de peso, mejorar la pérdida de grasa. Y como punto número 4, una combinación de ejercicio aeróbico con ejercicio de sobrecarga parece ser la estrategia más adecuada. Que esto tanto nos lo dice el American College of Sport Medicine como nos lo dicen muchos otros autores, y bien lo sabemos todos nosotros, siempre de la mano ejercicio de sobrecarga o ejercicio aeróbico y anaeróbico. ¿Vale? Entonces, aquí nos metemos con otra situación, que es el cálculo calórico. Sabemos que para poder crear una estrategia nutricional, pues lo primero que necesitamos es saber cuántas calorías son las que requiero o cuántas calorías son las que gasto, ¿vale? Y este cálculo calórico, pues lo podemos estimar por medio de ciertas ecuaciones matemáticas lineales, los cuales diseñaron diferentes autores y tomaron en cuenta factores como la genética, como el peso, la composición corporal, el entrenamiento, la edad, etc., etc. Conocemos muchísimas fórmulas, pero aquí la pregunta real es, ¿y qué fórmula voy a utilizar? ¿No? Sabemos que existen muchas fórmulas, como cuáles, como la de Mifflin, como la de Owen, como la de Cunningham, como la de Lorenzo, como la de Muller, Harris y Benedict, la actualización que hicieron de Harris y Benedict también, que la corrigieron ahí unos detalles que tenían de la FAO y de la OMS. ¿Cuál utilizar? Recordemos que aquí estamos hablando de estrategias nutricionales para la recomposición corporal. No estamos hablando de rendimiento, ni estamos hablando tampoco de salud hasta cierto punto, ¿vale? Evidentemente la salud siempre es primordial, pero en ciencia cierta no estamos hablando 100% de salud. Entonces, ¿cuál es la mejor para este tipo de objetivos específicamente? Bueno, Eric Helps, no sé si sabían, pero él tiene una ecuación muy sencilla para estimar el gasto energético basal. Y en esta ocasión vamos a utilizar esta debido a que él es un investigador bastante bueno, bastante popular, bastante reconocido sobre estos temas que tienen que ver del fitness y la recomposición corporal. ¿Vale? Y aquí también me gustó el meter a esta presentación una parte práctica, porque yo sé que este webinar lo están viendo muchos nutriólogos, muchos entrenadores, incluso personas que les gusta este tema. Entonces me gustaría enseñarles cómo es que pudiéramos hacer una propuesta de un cálculo calórico según las ecuaciones de Eric Held para la recomposición corporal, llámese pérdida de grasa o aumento de masa muscular, ¿vale? La ecuación, la cual nos dice Eric Helps, es, vamos a multiplicar 22 por el peso, y eso va a ser igual a la tasa metabólica basal, al gasto energético basal, y a su vez lo vamos a multiplicar por un factor de actividad física, ¿vale? ¿Cuáles son los factores de actividad física? Estos son los factores de actividad física. Nos dice, va a ser de 1.3 a 1.5 si eres sedentario, pero realizas de 3 a 6 días de pesas. Ahora, ¿dónde entrarían o qué tipo de personas entrarían aquí? Bueno, las personas que van al gimnasio, van a hacer su entrenamiento de fuerza, su entrenamiento aeróbico, pero que, por ejemplo, son secretarias o son personas de oficina, son godines, pues. Después nos dice de 1.6 a 1.7 si eres ligeramente activo y aparte vas al gimnasio. De 1.7 a 1.8 cuando eres activo y vas al gimnasio de 3 a 6 días a la semana. Y muy activo si de 1.9 a 2.2, perdón, si eres una persona muy activa y aparte vas al gimnasio de 3 a 6 días, ¿vale? Oye, y me preguntarán, ¿y aquí no se toma en cuenta el efecto termogénico de los alimentos? No. Según la ecuación de Eric Helps, no lo toma en cuenta, sin embargo, sí lo mete de manera implícita dentro de los factores de actividad física. Nos podemos encontrar diferentes tablas
de actividad física, de factores de actividad física, las cuales a lo mejor es 1.1 a 1.3, 1.2 a 1.5. Bueno, en este caso, los factores que determinó Eric Helms ya traen implícito el efecto termogénico de los alimentos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una persona de 70 kilogramos, la misma persona que le calculamos su porcentaje de grasa a partir del fraccionamiento de 5 compartimentos. Realizamos la ecuación, que es 22 por 70, nos da que su tasa metabólica basal o su gasto energético basal es de 1540 calorías y después lo multiplicamos por un factor de actividad física. Uno de los principales errores que cometen muchas personas es sobreestimar su gasto calórico, sobre todo personas que no son deportistas. Piensan que realmente hacen muchísimo cuando no hacen tanto. Me ha tocado personas que me dicen, no, es que yo gasto muchísimas calorías y cuando realmente hacemos una encuesta y vemos cuánto es lo que realmente gasta, no es tanto. En base a mi experiencia, la gran mayoría de personas están entre 1.3 y 1.5, ¿vale? Entonces, vamos a multiplicarlo, por ejemplo, por 1.3, entonces sería 22 por 70, 1540 por el factor de actividad física, sería 1.3 y nos daría un total de 2002 calorías o 2000 calorías si queremos nosotros redondearlo, ¿vale? Ya que tenemos el gasto energético total, que es la suma del basal más el efecto, más el factor de actividad física, pues aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a bajarlo de peso o vamos a subirlo de peso? Si queremos bajarlo de peso, le hacemos una restricción calórica de entre 300 y 500 calorías, como bien lo dice la norma oficial mexicana 008, o si quieres subir de peso, hacemos la suma de 300 a 500 calorías. Hay otros autores los cuales también manejas déficit calóricos o superávit calóricos de acuerdo a porcentaje. Por ejemplo, te dicen, le vamos a restar el 10% del gasto energético total o el 20%, y también es válido. En este caso vamos a utilizar esta referencia, que es disminuirle de 300 a 500 calorías, ¿vale? Porque el paciente quiere bajar de peso. Entonces, si nosotros hacemos la ecuación, serían las 2002 calorías del gasto energético total menos 500 calorías de déficit calórico, por poner un número, que no es obligación las 500 calorías de un solo golpe, pueden ser 300, pueden ser 400, pueden ser 200, y complementar ese déficit calórico con actividad física, pero en esta ocasión, por mero ejemplo, le vamos a poner 500 calorías de déficit calórico. Y nos da un total de 1502 calorías, ¿vale? Y este viene siendo su nuevo gasto energético total, ya con el déficit calórico, ¿vale? Y esto va a ser con el objetivo de una pérdida de peso de 0.5 a 1.5% a la semana. Se dice que más de una pérdida del 1.5% a la semana, probablemente no estamos perdiendo grasa exclusivamente, sino estamos perdiendo grasa y masa muscular. Y uno de los principales objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de una estrategia de pérdida, pues viene siendo también el conservar la masa muscular. No me sirve de nada a mí que hayas perdido 2, 3 o 4 kilos de peso si en su gran mayoría fue pérdida de peso en masa muscular y la grasa no se modificó tanto, ¿vale? Entonces, siempre y cuando la pérdida de peso esté entre el 0.5 y el 1.5% de peso a la semana, va a ser estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Existe muchísima bibliografía la cual respalda que para nosotros poder tener una pérdida de peso eficaz, ¿y a qué me refiero con pérdida de peso eficaz? Con una pérdida de grasa y conservar la masa muscular lo más que se pueda, bueno, pues está bastante bien sustentado hacer un déficit calórico con una dieta hiperproteica, ¿vale? A lo contrario que muchas personas piensan, me he topado con muchas personas que piensan que para poder aumentar masa muscular, para poder ganar masa muscular, se necesita muchísima proteína, cuando realmente no es así, no se necesita tanta proteína. Sin embargo, para la pérdida de grasa, ahí sí necesitamos mucha más proteína que para el aumento de masa muscular. Y en el caso de las proteínas, pues tienen varias ventajas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos que una dieta hiperproteica combinada con un déficit calórico
nos ayuda a tener una menor pérdida de masa muscular y hay varios estudios que sustentan eso. Tiene un mayor efecto termogénico. Se ha visto que las personas que consumen más proteínas gastan más proteínas por medio gastan más calorías por medio del efecto termogénico de los alimentos. Por lo tanto, también es una excelente estrategia para gastar más calorías. Tienen mayor adherencia a la dieta, debido a que recordemos que también va de la mano, tienen mayor saciedad, las proteínas macronutrientes que más saciedad nos da o más tiempo de saciedad nos da. Por lo tanto, a pesar de que tengamos poquitas calorías en nuestro requerimiento calórico, el incluir mucha proteína nos ayuda a hacer este déficit calórico un poquito más ameno y menos agresivo, incluso hasta de manera psicológica. Por eso es que es importante el tener un alto consumo de proteína, sobre todo cuando estamos en un protocolo de pérdida de peso. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de proteínas? Una vez más me voy a una revisión sistemática que hizo Eric Helps, en los cuales nos dice los requerimientos de proteína para una pérdida de peso en forma de grasa y un mantenimiento de masa muscular van de 1.8 a 2.7 gramos por kilogramo de peso al día. O de 2.3 a 3.1 gramos por kilo de masa libre de grasa al día, ¿vale? La recomendación que nos hace Eric Helps nos dice, las personas las cuales cuentan con un porcentaje de grasa mucho más amplio o mucho más grande, se pueden ir al rango inferior, no hay ningún problema. Pueden iniciar con 1.8, con 2 gramos por kilogramo de peso al día. Pero las personas las cuales son más magras o están más definidas o tienen menos porcentaje de grasa corporal, se deben de ir a rango superior, que es 2.7. Y la gran realidad es que sí es mucha proteína, es bastante proteína. Pero bueno, estas vienen siendo las recomendaciones. En grado caso de que sepas tu masa libre de grasa o conozcas tu porcentaje de grasa, puedes calcular tu masa libre de grasa y también calcularlo por medio de la masa libre de grasa de 2,3 a 3,1 gramos por kilogramo de peso al día. Continuando con el ejemplo, recordemos que tenemos 1502 calorías, ya con el déficit calórico que hicimos. La proteína, como bien nos dice Eric Helps, para pérdida de grasa, de 1.8 a 2.7. Lípidos, aquí el American College of Sport Medicine nos dice que un consumo de grasas adecuados es igual o mayor al 20% del total de calorías. Y lo que nos sobre lo vamos a poner de hidratos de carbono o de carbohidratos. Entonces, continuando con el ejemplo, bueno, vamos a seleccionar primero las proteínas. Vamos a ponerle 2.5 debido a que, entre comillas, o imaginándonos que es una persona bastante magra, es una persona que ya tiene un cierto grado de definición, un porcentaje de grasa bajo, pero aún así quiere definirse un poquito más. Bueno, pues sencillo, simplemente 2.5 por el peso del paciente, que en este caso son 70 kilogramos, son 175 gramos de proteína. Multiplicado por 4, porque recordemos, cada gramo de carbohidrato nos proporciona 4, 700 calorías. De las 1500, 700 van a ser de proteína. Y listo, tenemos el consumo de proteína diario de mi atleta o de mi deportista, ¿no? Continuando con los lípidos, la recomendación del American College, igual o mayor a 20% del total. En este caso le vamos a poner 25% para no ser tan agresivos. Y sobre todo, si la deportista o la atleta es mujer. Recordemos que también el ciclo menstrual viene involucrado con el consumo de lípidos en la dieta. Por lo tanto, para evitarle una menorrea, también no hay que suprimir al máximo los lípidos. Hay que controlarlos bastante bien. Entonces, le pusimos el 25%, 1502, que viene siendo el gasto energético total, por 0.25, que es el 25%, son 375.5 calorías. Lo dividimos entre 9, que es la cantidad de calorías que me proporciona cada gramo de lípidos, y me da que debe consumir 41.7 gramos de lípidos. Entonces, ya tenemos cuánto va a consumir de proteínas, cuánto va a consumir de lípidos, ya simplemente necesitamos saber lo que sobra es de carbohidratos. Si convertimos estos gramos de proteínas y de lípidos a calorías, son 700 y 375.
Entonces, a las 1500, que son el total de calorías, le restamos 700 de las proteínas, 375 de los lípidos y nos sobran 426. Estas 426 calorías las vamos a convertir en gramos simplemente dividiéndolas entre 4 calorías y nos da 106.6 gramos de carbohidratos. Entonces, con esto ya aprendimos cómo hacer el cálculo calórico y la distribución de macronutrientes para una pérdida de grasa eficiente, según Eric Helms. 175 gramos de proteína, 41.7 de lípidos y 106.6 de carbohidratos, ¿vale? Ya para terminar con esta ponencia, nos vamos a las conclusiones. Primero que nada, la pérdida de peso, importante mantener una pérdida de peso que sea máximo de 0.5 a 1.5% del peso corporal a la semana para evitar una pérdida de masa libre de grasa. Recordemos que el objetivo principal, bueno, uno de los objetivos más importantes a la hora de una pérdida de grasa también es el mantenimiento de la masa libre de grasa o de la masa muscular. Por lo tanto, hay que cuidar que no se pierda más del 1.5%. Segundo, el ejercicio físico, bueno, pues se recomienda de 200 a 300 minutos a la semana, como bien lo dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, para poder tanto perder peso como mantener el peso que ya perdimos. Hay que incluir sí o sí entrenamiento de fuerza. No todo es cardio. Hay muchas personas que se centran en el cardio y se pasan 2 horas en la caminadora. No, hay que también darle mucha importancia al entrenamiento de fuerza. Nos ayuda también a evitar la pérdida de masa muscular y a mantenernos fuertes, ¿vale? Y en el caso de la grasa dietética, pues no hay que consumir menos del 20% de la ingesta diaria total, sobre todo si la deportista o la atleta es mujer, porque recordemos que hay que evitar la menorrea, que tenga problemas menstruales o algún otro tipo de problemas, ¿vale? Continuando con las conclusiones, pues hay que evaluar la composición corporal, pero hay que tratarlo de hacer con un método muy preciso, lo más preciso que se pueda. Lamentablemente hoy en día la gran mayoría de nutriólogos eligen la bioimpedancia como su método principal de evaluación de composición corporal. No estoy diciendo que sea un mal método, pero desde mi punto de vista sí tiene muchísimo error, sobre todo cuando son aparatos o básculas económicas. Normalmente las que tienen menos error pues son bastante caras. Entonces hay que tratar de buscar otros métodos para evaluar la composición corporal de la manera más precisa. Hay que definir objetivos y metas y no solo basarse en el peso corporal. O sea, no solo hay que fijarnos en la báscula y felicidades, perdiste 2 kilos de peso, sino hay que ver si ese peso fue de agua, si ese peso fue de glucosa, como en el caso de la dieta cetogénica, si ese peso fue de masa muscular, si ese peso fue de qué fue, ¿vale? No solo hay que basarnos en el peso corporal, hay que medir el gasto energético con un método preciso. Si tenemos las herramientas y si tenemos los recursos para poder hacerlo con una calorimetría, pues excelente, pero si no, pues hay que buscar la fórmula que más se apegue a la población o a la situación que estamos atendiendo. En este caso, utilizamos una para personas las cuales simplemente quieren bajar grasa, no son deportistas como tal, simplemente quieren verse mejor. Hay que establecer ciertas estrategias nutricionales en base al objetivo y a las necesidades del deportista. Si no es necesario el consumir un suplemento, no hay que recomendarlo, no es obligación, no hay que obligar, bien lo platicaba ahorita Joana, no hay que obligar al atleta, al deportista, al paciente a comer alimentos que no le gustan. Si no le gustan, nosotros tenemos la obligación de adaptarlos a sus objetivos, a sus necesidades y a sus gustos también, e incluso a su capacidad económica. Y sí o sí hay que establecer educación nutricional. Por ahí un buen amigo mío, Isaac Irizar, una vez publicó una frase que a mí me gustó mucho, que decía, la educación nutricional no es parte del tratamiento, es el tratamiento. Entonces, no me sirve de nada que mi paciente haya bajado de peso 2, 3, 4, 10 kilos y haya llegado a su objetivo y se haya visto como él quiere verse, si yo no lo eduqué, si yo no le di la educación nutricional necesaria para poder que él siga cumpliendo con unos correctos hábitos alimenticios, siga manteniendo el peso perdido, siga buscando esas metas que
él quiere o que él anhela. Entonces, siempre hay que buscar dar educación nutricional para lograr un cambio a largo plazo, ¿vale? No hay que ser como los famosísimos retos de 21 días, que sí, bajas de peso muy rápido y muy fácil, pero hasta ahí, ¿no? No aprendiste a comer, no aprendiste qué nutrientes tenía cada alimento, no aprendiste cómo distribuir tu plato. Entonces, la educación nutricional es fundamental, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Les dejo esta frase y si tienen alguna duda o alguna pregunta, también les dejo mis redes sociales, tanto Instagram como el correo, ¿vale? Y pues Eh, muchísimas gracias.